Y no nos podemos amar nosotros si no conocemos a Dios. Dice la Biblia que Dios es amor. Entonces no podemos realmente conocer el amor si no lo conocemos a Él. Y no podemos amar a alguien más si nosotros no nos amamos primero. Y muchas veces ese sentimiento no lo logramos entender, porque tenemos que pasar a veces circunstancias o pasamos ciertos procesos donde pensamos, esto no es amor, esto no es por amor. Pero en medio de esa circunstancia Dios nos va formando y ahí es donde vamos aprendiendo a conocer realmente quién es Dios y qué es el amor. ¿Qué es ese sentimiento que muchas veces se nos pinta como un paisaje, pero muchas veces no se nos dice cómo va a ser el proceso, cómo lo vamos a lograr pintar? A veces nos preguntamos cómo es la forma correcta de amar a alguien, ¿verdad? A veces nos preguntamos cómo es la forma más exacta para tener un matrimonio exitoso o para tener una relación, un noviazgo exitoso, si usted quiere pensar en un noviazgo. O cómo es que puedo amar a mis hijos de la mejor manera para que mis hijos también me amen a mí y podamos tener una buena relación. Yo tal vez me encuentro en un versículo que para mí es clave y quisiera ir a la palabra sobre la palabra poder basarme. Nosotros hoy estamos haciendo esta dinámica de poder hablar juntos. ¿Por qué? Porque para nosotros ese es un tema muy importante. Si tú estás aquí en esta tarde y estás pensando, ¿cómo le puedo hacer para que mi matrimonio funcione? ¿Cómo le puedo hacer para que mi casa esté mejor? Y aquí no estoy hablando, amado, no estamos hablando de que solo en las finanzas nos vaya bien. Aquí no estamos hablando nada más que tenga un buen trabajo. Porque hay muchos que tienen mucho dinero y no les va bien. Hay muchos que tienen poco dinero y les va bien, y viceversa. Porque pobreza, porque ser pobre no es sinónimo de ser humilde. Hay mucha gente pobre que es más orgullosa que sabe ni quién. Y hay mucha gente rica económicamente que es humilde. O sea, pues, a veces nosotros confundimos los términos y quiero aclararlo. A veces nosotros vamos a los pueblos, por decir, en Guatemala o aquí en las calles y decimos, ay, qué pobrecita la gente, qué humildes son. No, hermano, yo conozco gente que no se quiere dejar ayudar. Entonces eso no los hace humildes. Y en el matrimonio tenemos que entonces llegar a un punto de nosotros donde tenemos que ser humildes. Pero humilde es una palabra donde podemos compararla rápidamente con humillación. Y humillación no es yo voy a humillar a mi pareja, humillación no es yo voy a imponerme sobre ella. Y esa es la parte que a veces más cuesta. De nuestras culturas viene un fenómeno que no es de Dios, que se llama machismo. Y el machismo es algo que a veces nos cuesta desarraigar. Y yo les hablo primero. Nosotros, porque estemos aquí parados el día de hoy, después de 20 años casi de casados, más otros años de novios, eso no significa que nosotros no pasamos ciertas etapas en la vida. O sea, nosotros pasamos etapas muy difíciles donde quizás en momentos nosotros ni la podía ver yo a ella, ni ella mucho menos, ni oler el aire donde yo respiraba. Pero eso solo Dios lo puede lograr hacer. En el momento en que nosotros entonces logramos entender que cuando ponemos a Dios primero, ahí es donde las cosas pueden funcionar. Yo quiero irme rápidamente a Mateo 6, versículo 32. Perdón, versículo 33. Dice la Biblia, y no digo yo, y aquí es donde queremos basarnos en esta mañana, en esta tarde. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mas buscad primero a Dios, al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Alba, ¿qué piensas tú cuando hablamos de buscar primero el reino de Dios? Y estamos hablando del amor, estamos hablando de la familia, estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de los hijos, estamos hablando de un diario vivir. ¿Cómo entonces es que puede aplicar lo que dice en Mateo? ¿Cómo entonces es que aplicando el reino de Dios y su justicia es que puede venir todo lo que estamos queriendo alcanzar? Yo creo que es importante entender
las cosas desde un principio. Cuando dice aquí, buscar primeramente el reino de Dios, creo que es muy clara la palabra en este versículo, porque muchas veces dejamos que otras cosas tomen el lugar de Dios. Y aquí dice buscar primeramente, que no es si nos da tiempo, si cabe lo de la iglesia o digámoslo así, lo religioso entre mi rutina, sino que yo tengo que entender que primero está el reino de Dios y empezar a querer buscarlo y empezar a querer conocerlo, porque después me llama la atención que aquí dice todas estas cosas. En la palabra todas especifica todo lo que tú mencionabas, no solo lo económico, no solo en salud, no solo con la familia, no solo con un buen trabajo, no solo con un matrimonio, no solo con una carrera exitosa, sino implica todo en sí, implica todo lo que integra una vida de una persona individual. Y luego viene el matrimonio, luego viene los hijos, luego viene todo lo que usted le pueda agregar a una persona, un buen trabajo, un buen sueldo, una buena salud, todo lo que implica en sí un ser humano. Cuando dice aquí todas estas cosas van a ser añadidas, nos habla de todo. No importa cuál sea la situación que usted o yo estemos, sea que sea soltero, casado, divorciado, en búsqueda, frustrado, también, ¿verdad? Sea cual sea la situación que nosotros estemos pasando, tenemos que entender que primero siempre, sin importar nuestra circunstancia, nuestra situación, tenemos que buscarlo a Él, porque en Él surge todo lo demás. Pero a veces se nos olvida esto, se nos escapa a veces porque nos dejamos consumir muchas veces por la rutina, por los cobros, por las deudas, por la familia, por los problemas, por qué sé yo, cualquier cosa que muchas veces nos agobia. Dejamos que ese primeramente sea llenado por otras cosas, esas cosas que nosotros muchas veces quisiéramos cambiar y no podemos. Pero aquí nos dice que primeramente lo tenemos que buscar a Él, y todo lo demás, cuando nosotros realmente nos rendimos a Él, va a ir agarrando su forma, va a ir tomando su lugar. Eso es lo que yo puedo entender en este versículo. A veces nos preocupamos tanto por lo que va a pasar el día de mañana. A veces nos preocupamos tanto por lo que voy a hacer 10 años de ahora, 20 años de ahora, que no es malo pensar en eso. Al contrario, es bueno planificar. Es bueno tener una visión sobre tu vida y sobre mi vida, sobre la iglesia, sobre tu negocio, sobre tu empresa, sobre tu matrimonio, con tus hijos, tu carrera universitaria. Pero a veces nos preocupamos tanto por el día de mañana que dejamos de vivir el día de hoy. A mí me parece muy increíble cómo es que la Biblia está puesta y escrita en una forma tan exacta. Pues es la palabra de Dios y fue inspirada por Dios. Pero nos habla primero de este versículo de nos habla primero de buscar primero el reino de los cielos para que las cosas sean añadidas, porque está hablando de los afanes que muchos podemos tener en cada día. Dice en los versículos anteriores, si aún los pajarillos comen, si aún los lirios del campo son adornados y son hermosos, ¿cómo no entonces nuestro Padre nos va a poder bendecir a nosotros? Pero nosotros muchas veces, y me ha sucedido a mí, pero es que quisimos hablar en pareja hoy. A mí me ha sucedido que muchas veces yo veo a los demás y veo que están haciendo menos que yo, pero como que si están logrando alcanzar más que yo. Y llega a ser frustrante a veces en la vida. Señor, te estoy sirviendo y no me está yendo bien. Señor, estoy haciendo todo lo que el pastor me dijo que tengo que hacer. ¿Y qué está pasando? Señor, estoy diezmando. Señor, estoy ofrendando. Señor, estoy sembrando. Y mis finanzas las siento como que si las deudas me siguen comiendo vez tras vez, más y más y más. Y esos afanes diarios nos llegan a ahogar a nosotros. Usted no me dejará mentir que día tras día nosotros como iglesia y nosotros como personas y toda la gente que vive afuera también piensa todos los días en, mañana tengo que ir a trabajar.
O no me salió cierto contrato con mi empresa. O mañana voy a tener que tomarme un examen y nos estamos muriendo tanto que en el momento que estamos viviendo se nos pasa el poder decirle a nuestra esposa o decirle a nuestro esposo o decirle a nuestros hijos cuánto los amamos en ese momento. Cuando nosotros dejamos que se vayan los días y nos afanamos tanto por los días que ni han llegado, eso es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana y decirnos: no se afanen. Dice el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día con su propio mal. Dice otra de las versiones que me gusta mucho, dice, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Yo no sé si usted, pero no me vaya a levantar la mano, pero yo traigo preocupaciones el día de hoy, ¿cierto? Las traigo. Pero porque traigo ciertas preocupaciones, no voy a dejar de buscar el reino de Dios y su justicia. Porque si en medio de buscar en el reino de Dios y su justicia yo tengo preocupaciones, el Señor va a suplir todas mis necesidades. Nosotros como matrimonio pasamos, que yo diría, los primeros 19 años, no, son bromas. Ay, no hemos llegado al 20. Nosotros pasamos, mire, nosotros nos casamos muy jóvenes. Más jóvenes todavía. Ella tenía 18 años, yo tenía 19 años. Era una edad donde nosotros apenas estamos comenzando a vivir. Y yo sé que aquí hay algunos que tal vez se casaron a una edad temprana. ¿Y cómo es eso que entonces de casados queremos empezar a vivir una vida que nosotros decidimos dejar a un lado? Y nos empezamos a conocer y empiezan a suceder cosas entre nosotros que tal vez nunca nos esperamos. Mis padres divorciados, los padres de ella divorciados. O sea, no es que pudimos tomar un gran ejemplo en la casa y decir, ese es el modelo a seguir. Entonces nos tocaba a nosotros comenzar y partir de cero a decir, bueno, esta es la historia que nosotros vamos a construir. ¿Cuántos aquí no tendrían que partir de cero y decir, de ahora en adelante mis generaciones van a ser diferentes? Si tú estás esperando que tus generaciones sean diferentes, que en tu matrimonio sea diferente, que tus hijos logren servirle a Dios, que tus hijos y tus nietos logren encaminarse hacia la voluntad de Dios, lejos de afanarte por el día de mañana, lejos de seguirte preocupando por las cosas que no vas a poder cambiar, porque hay cosas que nosotros nos preocupamos y no podemos transformarlas de todos modos. Y nos cargamos y oramos y nos enojamos y nos gritamos y llegan los momentos como pareja o como familia que todo se interrumpe. Podemos estar aquí sentados, un ejemplo, este matrimonio amado, podemos estar aquí sentados y ni voltearnos a ver, pero estamos, como decía Gustavo, sentados en la iglesia, pero al salir y a cada quien regresamos a una realidad que estamos viviendo. No es que suceda con ustedes, nada más un ejemplo. Muchas veces venimos a la iglesia agarrados de la mano y nos sucede a todos y bien bonito y los hermanos nos miran, pero al salir de aquí, vieja, apúrate, ¿verdad? Viejo, tus calcetines, y regresamos a una realidad que estamos viviendo en una gran falsedad. Dios no quiere que nosotros sigamos viviendo una falsedad. Dios quiere que nosotros nos enfrentemos el día de hoy y que podamos poner su reino primero. Búscalo en medio de tus preocupaciones diarias. Búscalo en medio de tu circunstancia actual. Búscalo en medio de tus errores y de tus defectos. Yo también soy un hombre sujeto a errores, defectos más grandes que los tuyos. Más grandes que los tuyos. Pero aquí estamos. Dios es bueno. ¿Alguien puede decir conmigo, Dios es bueno? Dios es bueno. Amén. Y algo que decía el pastor, esto es como el dicho, ¿verdad? O, no es dicho, pero lo que se conoce mucho como cómo vemos las cosas. Si tenemos un vaso que está a la mitad, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Estamos viendo un vaso medio lleno
o medio vacío. Y cuando tú decías que muchas veces nos preocupamos tanto por mañana que no vivimos el presente. Entonces es como cuando nos enfocamos tanto en ese vacío que está en el vaso que no aprovechamos lo lleno que tenemos. Queremos ver tanto cómo llenar ese vaso que no podemos apreciar los recursos que tenemos con lo que ya alcanzamos. Nos llegamos tanto a frustrar muchas veces por lo que no hemos alcanzado, por lo que Dios no nos ha respondido, y se nos olvida lo que ya nos dio, se nos olvida lo que ya alcanzamos en Él, lo que Él ya nos permitió, porque estamos tan agobiados y estamos tan enfocados, no en Dios, sino fíjese que cómo es que nosotros como humanos dejamos muchas veces que esa humanidad nos gane y empezamos a veces hasta reclamarle a cierto punto a Dios en decirle, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué las cosas no pasan a mi manera? ¿Por qué es que yo estoy luchando y te estoy sirviendo como tú decías y no me respondes? Y veo a aquel que tal vez ni cree en Dios o que tal vez hasta se ha burlado de mi fe y le va tan bien. Y no entendemos eso, no entendemos por qué cuando a veces estamos tratando nosotros, se empiezan a volcar las circunstancias tan contrarias que lo que hacemos nosotros es empezar a ver y a buscar recursos, a buscar salidas. Como Dios no me responde, entonces lo que voy a hacer es esto y voy a arreglar esta situación de esta manera, yo voy a cambiar esto, voy a llamar a fulana, voy a llamar a mengano y le voy a decir esto y esto y nos empezamos a ver como absorbidos en algo que tal vez ni está pasando, que no hemos llegado a ese momento. Como dice la palabra, nos preocupamos tanto del mañana. Nos afanamos tanto por querer ver la respuesta de algo que ni siquiera estamos en ese momento todavía y no nos damos cuenta que hoy Dios nos dio la oportunidad de venir acá a sentir su presencia, a levantar las manos y a poderle decir, Padre, gracias en medio de esta situación que estoy pasando. Gracias porque tal vez hoy no estoy viendo la respuesta, pero sé que mañana sí. ¿Y cuántas personas hay allá afuera que tal vez están pasando una situación, podemos decir, más grande o más difícil que la de nosotros y no han ni siquiera escuchado de alguien que les diga, Dios te ama? Entonces nos estamos afanando tanto muchas veces en lo que no hemos alcanzado, que no vemos que Dios ya nos dio todo. No nos enfocamos en que Dios ya dio a su Hijo. ¿Qué más nos puede negar? Si ya dio lo más preciado, Él no nos va a negar nada. Simplemente lo que Él está esperando es que nosotros lo busquemos a Él primero, no por las bendiciones que Él nos va a dar. Tenemos que aprender a buscarlo a Él por quien Él es, no por lo que Él nos va a dar, no por lo que Él nos puede dar. Esto es como cuando uno está buscando una pareja, ¿verdad? Yo no escogí a mi esposo por lo que Él me podía dar. Yo lo busqué a Él por quien Él era y me enamoré de Él. Me escogió por guapo, eso, indudablemente. Ya va la modestia hablando, ¿verdad? Me enamoré de Él por quien Él era, por el tiempo que pasábamos juntos, por cómo Él me trataba, por lo que Él me hablaba, por todo eso, por quién era Él como persona, no por lo que Él me podía ofrecer. Si fíjese que en mi primera cita, ¿te recordás que me dijiste que se te olvidó la billetera? Me saca a comer, hermano y hermana, y pedimos y todo, y yo creo que él me estaba probando para ver si realmente lo amaba a él o era que estaba buscando otra cosa. Con mi suegra era abogada, yo pensé que tenía plata, entonces yo dije, vamos a ver si es cierto. No, pero sí pagó él, hermano. Son bromas. Pero él me invita, vamos a comer, y me dice, no cargo mi billetera. Y yo me quedé así como, ay Dios mío, ¿qué hago? Ahorita regreso, me dijo. Y se fue. Y él me estaba viendo por una ventanita del restaurante a ver qué hacía yo. Pero sí, regresó rápido. Entonces, ¿por qué le digo esto? Y tal vez se podrá escuchar cómico, pero fíjese que así tenemos que ser nosotros en Dios.
porque yo en ese momento me quedé ahí, sentada esperándolo, porque yo creía en Él. Yo confiaba en Él. Y yo sabía que en ese momento Él no me iba a avergonzar. Yo sabía que Él en ese momento no me iba a dejar ahí, porque Él había planeado esa cita. Él me había invitado, había tenido el valor de decirme, vamos. Y Él en ese momento no trabajaba todavía, pero yo sabía que Él había puesto un esfuerzo para llegar a ese día, para llegar a ese lugar, para poder decirme, escoge dónde querés ir tú. Y así es Dios con nosotros, y así debemos nosotros de enamorarnos de Él, de que en medio de una situación donde tal vez sea desconocida para nosotros, o que nos podamos sentir como no sabemos qué va a pasar, como esa incertidumbre que muchas veces nos gana, el poder quedarnos sentados ahí, creyendo en que Él nos va a responder, creyendo en que Él no nos llamó para dejarnos avergonzados, creyendo en que Él nos va a sacar de la situación en donde estamos, porque Él es Dios. Amén. Suceden ciertas cosas muy curiosas porque nosotros muchas veces no logramos aceptar el amor de alguien más porque nosotros mismos no nos hemos perdonado de tantos errores. Llega un momento en nuestro matrimonio donde yo le digo a Alba, yo quiero tener otro bebé. Ella ya no quería tener otro bebé. ¿Pero por qué yo quería tener otro bebé? Porque pensé en cierto momento de mi vida que había fallado tanto como papá que quería otra oportunidad. Quería otra oportunidad para lograr hacer las cosas bien. Quería ver tal vez crecer una criatura de nuevo y abrazarlo desde el principio, quizás lo que no hice en un tiempo atrás. Y así muchas veces nosotros andamos detrás de nuestras culpabilidades y quisiéramos otra oportunidad en la vida. Quisiéramos que nuestro matrimonio comenzara de nuevo para no fallar en las cosas que un día fallamos. Quizás si no hubiera dicho tal cosa todavía la tuviera. Quizás si no hubiera sido de tal forma mis hijos estuvieran en mi casa. Quizás si no hubiera hecho tal cosa no hubiera sucedido esto y lo otro. Y pasamos a veces la vida pensando en las cosas que hicimos o bien dejamos de hacer. Esas cosas nos pueden martirizar la vida. Pueden andar detrás de nosotros como una sombra que no nos podemos sacudir. ¿Cómo entonces lograr, pastor, el poder superar eso? Perdonándonos. ¿Cómo nos podemos perdonar? ¿Cómo podemos nosotros recibir el perdón de Dios? Perdonando a otros. Dice la Biblia, y perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Tú quieres que Dios te perdone? ¿Tú quieres sentirte perdonado por Dios? Tienes que empezar a perdonar a esa persona que te hirió, comenzando contigo mismo. Yo luché por muchos años por no ser pastor, porque sabía desde hace muchos años que lo iba a hacer. Pero ¿sabe por qué? Porque sentía la gran culpa por dentro de mis errores. Sentía la gran culpa por dentro de no haber sido el esposo que yo sé que un día debí haber sido. Por no ser el papá que en cierto momento debí haber sido. No era mi tiempo para tener otro bebé. Tenía una esposa y tengo una esposa tan sabia que me dijo, no es que necesitemos otro hijo. El tiempo que te queda con los hijos que tenemos, vívelo en la mejor manera. No estás con el tiempo que pasó y no lo vas a poder recuperar. Estás a tiempo de alcanzar aún y sanar y vivir tus mejores momentos. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios? Me da tanta curiosidad y vamos terminando. Me da tanta curiosidad porque los discípulos en ese entonces le dijeron al Señor Jesús, ¿y cómo oramos y qué decimos? Si no sabemos cómo hacerlo, no sabemos qué decir, Dios mío, no sabemos qué decir, Jesús. Esto es nuevo para mí. Y el Señor tan sabio les enseña en esa oración, en el versículo 9 del capítulo 6. Y acabo de leer un pedazo y con esto quiero ir terminando.
Vosotros pues oraréis así, dijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Oiga, por eso comencé con ese versículo más adelante. Porque lo primero que le dice es venga tu reino. Si tú quieres que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida, tienes que hacer que su reino baje a tu casa. Tienes que hacer que su reino baje a tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos, en tu entorno, en tu familia. Hágase tu voluntad. Oh, ojo, tienes que morir tú a tu voluntad y tengo que morir yo y nosotros a nuestra voluntad. No es porque yo mando, no es porque ella manda, no es porque tú dices, no es porque yo digo. Tiene que llegar el momento en nuestro matrimonio, en nuestra vida, donde es porque Él dice. Esa es la parte quizás más difícil. Esa es la parte quizás más difícil. Cuando hay un matrimonio donde todo se hace lo que ella quiere porque si no se enoja. O de todo lo que se hace por lo que él quiere porque si no se enoja. Esa es una parte difícil. Pero cuando empezamos a entregar nuestra voluntad, las cosas van a funcionar. Pero ¿cómo podemos entregar nuestra voluntad? Haciendo que su reino venga. Porque no va a ser por tus fuerzas. No va a ser por mis fuerzas, va a ser porque el reino de Dios ha llegado a tu vida. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vuelvo a decirlo, y perdonad nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice la Valera. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Pero a veces dejamos de leer esta última parte y para mí es muy clave. Y con esto terminamos en esta tarde. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. El perdonar no significa que tengan la razón. El perdonar no significa que tu esposa o tu esposo tenga la razón. El perdonar significa que tú quieres hacer la voluntad de Dios. A veces te va a tocar o me va a tocar a mí ir a decirle perdóname. Y tal vez yo no fui, o tal vez ella no fue, o tal vez tú no fuiste quien cometió el error. Pero la persona que logra pedir perdón es la persona más crecida. La persona que logra ir a pedir perdón es la persona que ha logrado entonces tener el reino de Dios en su corazón. La otra persona quizá le está costando un poco más. Pero si tú te preguntas quién está crecido en una congregación o en una familia, es esa persona que logra perdonar las miradas. Es esa persona que logra decir no me saludaron, entonces yo saludo. Es esa persona que dice, bueno, no me tomaron en cuenta en esta, pero no importa, Señor, en la próxima. Es esa persona que en el matrimonio dice, está bien, fallamos, pero sigamos. No me gustó cómo me miró, no me gustó cómo me cocinó, no me gustó como tal cosa o como él hizo. Pero yo sé que Dios está con nosotros, mi amor, te amo, sigamos adelante. Yo estoy seguro que Dios puede restituir los tiempos. Yo estoy seguro que si tú estás como yo estaba hace unos años, yo le decía, Señor, yo quiero otro bebé para volver a vivirlo. ¿Cuántos aquí han dicho, Señor, tal vez en mi próximo matrimonio le voy a pegar bien? Tal vez la próxima vez que tú me des la oportunidad lo voy a lograr hacer bien. Quiero que nos vayamos con este pensamiento. Dios a nosotros sí nos va a dar otra oportunidad. Pero la oportunidad que Dios nos va a dar va a ser para que tú y yo nos logremos perdonar. Y para que tú y yo podamos tener su reino en nuestro corazón. Para que la próxima vez sí nos vaya bien. Nos va a ir bien siempre y cuando que nosotros pongamos al reino de los cielos primero. ¿Alguien puede decir amén conmigo en esta tarde? Démosle un aplauso a Dios. Yo le voy a pedir que se ponga de pie con nosotros. Pónganse de pie con nosotros y tal vez con este fondo que tal vez me pueden poner, Karen, en el piano, por favor.
yo quisiera no alargar más el servicio. No lo siento hacer. Pero sí siento decirte en esta tarde, el Señor está contigo. Si nosotros lo hemos logrado, tú lo puedes lograr. Por muy oscuro que se vea hoy tu casa, tu matrimonio, tu vida, tus estudios, tu trabajo, por muy difícil que estés pasando tu circunstancia, por muy triste que te sientas por dentro, si nosotros lo pudimos lograr, tú lo vas a poder lograr. Si tienes a alguien a la par, que sea tu amigo, tu familia, tu esposa, un hermano en Cristo, por favor, yo quisiera despedirnos en esta tarde, todos agarrados de la